Ahora sí. ¿Eh? Carlos, Ya. mejor tú puedes pasar las imágenes. A ver, pero tendrías que mandármela. Sí, te lo envié a tu WhatsApp. A ver, entonces organicémonos mejor. Sí. Ya. Vamos a un ratito, ya vamos a ubicarnos porque si no ya vamos a... Ya, a ver, vamos a intentar, ya está transmitiendo en vivo ya. Ya, ahora sí. Continúa, ya sí. Pásalo tú, por favor, no. A ver, Si no vamos a tener problemas con esto. No sé si me puedes ayudar. ya, vamos a ordenar. La disculpa del caso, vamos a bajar. Dame unos minutitos, ¿ya? Ya. Dame unos minutitos, dame unos minutitos. Vamos a armar. Vamos. WhatsApp, documentos, ¿no? ¿Cómo se llama el archivo? Ahí está, ya está. Los intelectuales. Sí, sí, ya está, ya está. En descarga. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver. Ya. Vamos a abrirlo. Ya, ahora sí. Vale. ¿Se ve ya? ¿Se ve Emerson? No. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo nuevo entonces. Ya está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya está cargando. Ahora sí. Ya. Estaba en la diapositiva 4. Ya 5, está. perdón. 5. Ya está. Ya. ¿Podrías extenderlo, por favor? Sí, sí. Vamos a... Ya. Gracias. Entonces, comentaba que José Santos Chocano era que de repente era muy niño en el momento de la guerra. Su padre era capitán del ejército, así que él vivió de una manera directa, tanto en su sociedad como en su familia, los efectos de la guerra. Entonces, empezamos con la primera manifestación artística que se produce en esta época, que es acerca de Belisario Calle y la obra Bolognesio, Los Mártires de Arica. Para 1884 ya la guerra había terminado, ya el ejército chileno se había retirado de Lima, pero las ciudades de Tacna y Arica todavía se encontraban cautivas, como había resuelto el Tratado de Ancón. Entonces, la obra teatral de Bolognesio, Los Mártires de Arica, es la primera que se tiene hasta ahora conocimiento que ocurre de repente como referencia al coronel Bolognesi, y y se produce esta obra en la ciudad de Arequipa. Entender de que muchos de los que participaron en la batalla de Arica fueron justamente venían precisamente de esta ciudad, inclusive luego de la batalla fueron transportados hasta nuevamente a las costas de Arequipa y luego llegaron a la ciudad. Inclusive algunos de ellos formaron un club llamado Bolognesi que llevó a la construcción del primer monumento, o que se podría decir que se hizo en Arequipa, ¿no? Y que hasta ahora se conserva, según tengo conocimiento. Entonces, Arequipa era un lugar que había sufrido pues, la guerra, y en esta ciudad aparece esta obra de Belisario Calle, en la cual, ¿qué se propone? Se propone una serie de reflexiones, entre ellos,
podría decirse, podría señalarse quizás inclusive renegar de manera política acerca de las decisiones que no se dieron, por ejemplo, la falta de apoyo hacia el ejército del sur, ¿no? Entonces, esta obra de Belisario Calle no solamente plasma la idea de Bolognesi, sino que también plasma la reflexión acerca de por qué perdimos esta guerra. En esta obra aparece la frase que muchos habremos escuchado en algún momento acerca de la historia tiene al mundo por testigo, Chile al Perú derrota, no derrota, vence hermanos divididos. Aunque esta frase nos parece bastante actual quizás en la actualidad, ¿no? En esta pandemia que estamos teniendo, quizás algo de eso podemos entender. La obra, en realidad, que señala más que nada acto central, donde aparece Bolognesi, aparece él reflexionando de por qué están en esta situación. Bolognesi aparece también teniendo esperanzas de apoyo, y finalmente, al final del acto, Bolognesi muere, ¿no? En medio de la batalla de Arica, luego de haber quemado el último cartucho. Entonces, si ahora podemos indicar por qué Bolognesi se recuerda, o por qué siempre hablamos acerca de él, o está en los monumentos, o en las calles, o en los libros, se debe a que los intelectuales, empezando de repente como por Belisario Calle, iniciaron esta especie de cruzada por querer hacer recordar, hacer reflexionar a las personas acerca del ejemplo de Bolognesi. Él no lo vio como, quizás algunas veces se ha escuchado, como una derrota a la cual siempre hay que tener vergüenza, o celebramos las derrotas, o nos gusta celebrar las derrotas. No lo vieron de esa manera. Bolognesi fue un ejemplo para ellos, ejemplo en el sentido de que ante la adversidad, ante quizás tantos actos bochornosos, inclusive de desbande en las filas peruanas, él fue el que dio la cara, ¿no? No fue el desbande de Tacna, sino fue una batalla en la cual se murió peleando. Y eso fue lo que los intelectuales, empezando de repente por Belisario Calle en esta conferencia, rescataron para provecho del legado que habría de tener esta guerra. Siguiente, por favor. Bien. Algunas veces habremos escuchado quizás este pasaje, o quizás no lo hayamos tenido, no hayamos tenido conocimiento, pero es de señalar cómo hacia el 28 de julio de 1885, una celebración del aniversario patrio, ¿no?, se publicó en Lima este suplemento llamado Tengo deberes sagrados que cumplir, escrito por Ricardo Palma. Tengo deberes sagrados que cumplir es la primera, se puede decir después de la guerra, la primera redacción que se realiza en base a cómo fue el hecho de la respuesta y finalmente la batalla de Arica, ¿no?, producido en la guerra con Chile, 5 años después. En este suplemento, lo que hace Ricardo Palma es transmitir, o quizás un poco parafrasear, lo que había escrito Benjamín Vicuña Mackenna, historiador chileno, acerca de la campaña de Tacna y Arica en 1881. Entender que los chilenos, a medida que iba avanzando la guerra, publicaban lo que sucedía. Publicaban, sobre todo, en Europa, donde estaban posiblemente los que solventaban la guerra. Entonces ellos publicaban en francés, ¿no?, en uno de los idiomas más importantes de esa época, para poder dirigirse a esa audiencia, para que ellos vean que Chile está ganando la guerra, ¿no? Ellos tenían esa forma de publicar constantemente después de cada campaña. Inclusive hay una de Tomás Caivano en la cual habla de Guerra del Pacífico. Y esta publicación de Tomás Caivano es muy temprana, se hace después de la campaña marítima, por lo cual se entendería, o quizás yo hipotéticamente planteo, de que él decía Guerra del Pacífico por llamarse a la campaña marítima, y no porque llamar así a todo el conjunto de la guerra. Entonces, el nombre de Guerra del Pacífico inicia, pues, la guerra con Chile, porque efectivamente lo primero que se hace es la guerra es en el Pacífico, ¿no? Pero luego se torna para hablar de toda la guerra en sí, ¿no? Entonces, yo quizás en las averiguaciones que he hecho sobre el tema, considero que
Guerra del Pacífico sería para hablar de la campaña marítima, más no la campaña terrestre y mucho menos la campaña de la Breña. Entonces, quizás como un poco de controversia que tengo ahí. Pero los chilenos que aseguraban de poder publicar los logros de su ejército, los logros de su armada para poder quizás tranquilizar a aquellos europeos que estaban ahí solventando la guerra. Y es en ese sentido como aparece la versión de Vicuña Maquena en 1881. Y en esta versión de Vicuña Maquena, él narra acerca de cómo fue la entrevista entre el mayor Juan de la Cruz Salvo y el coronel Francisco Bolognesi. Sabemos que el mayor Juan de la Cruz Salvo fue aquel chileno que llegó al campamento peruano en Arica pidiendo la rendición, ¿no? 5 de junio de 1880. Entonces, en este escrito de Vicuña Maquena, y el cual recoge Ricardo Palma, aparece esta frase, ¿no? Tengo deberes sagrados, repuso el gobernador de la plaza, y los cumpliré quemando el último cartucho. Pues bien, esta narración de Vicuña Maquena, que está reflejada en el escrito de Ricardo Palma, al poco tiempo, en el mes de agosto, fue contradicha por el mismo Juan de la Cruz Salvo. Perdón. Entonces, Juan de la Cruz Salvo desde Chile, en el diario El Mercurio, hace una especie de contraofensiva psicológica, como diríamos en el ejército, respecto a esta publicación de Ricardo Palma, en la cual Juan de la Cruz Salvo señala de que Bolognesi nunca dijo esa frase hasta quemar el último cartucho. Juan de la Cruz Salvo también señala que Bolognesi titubeaba, Bolognesi tenía de repente temor, quería ganar tiempo, y que él en realidad nunca había dicho esa frase, ¿no? De que esa fue una absurda vulgaridad, ¿no? Escrita por Ricardo Palma, creada por él. Me gustaría que se ciñera a la verdad, pero yo que he estado ahí, que he escuchado a Bolognesi, nunca le escuché decir eso, ¿no? Entonces, esto se convierte ya no solo en un acto de expresión literaria, sino en una narración que busca, en este caso, atacar en el caso de Juan de la Cruz Salvo, y nosotros, nuestra parte, defender. Por eso señalaba en un principio que de alguna manera los intelectuales defendieron al Perú. Ricardo Palma, enterado de esta réplica de Juan de la Cruz Salvo, señala efectivamente un escrito que salió publicado en El Comercio en septiembre de 1885, cómo fue que él se enteró de esta respuesta, cuál fue la fuente de la cual él se nutrió para escribir este suplemento, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir. Entonces, Ricardo Palma explica que efectivamente él se había nutrido de las noticias, tanto en Lima como en Chile, acerca de la batalla de Arica, que ya era de público conocimiento en esa época. También afirma de que se nutrió de la versión de Benjamín Vicuña Maquena de 1881, y por último indica que el telegrama que Bolognesi envía al presidente Nicolás de Piérola, que finalmente llega a Lima el 12 de junio, 12 de junio de 1881, Bolognesi también afirmaba esta idea, esa frase de deberes sagrados o deberes hasta quemar el último cartucho. De esta manera, entonces, Ricardo Palma se convierte en un defensor de esta memoria que se hace acerca del coronel Francisco Bolognesi, de hablar acerca de del valor de los peruanos que hubo justamente durante estos momentos tan difíciles para el país. Siguiente, por favor. Bien, desde Ricardo Palma saltamos quizás un poco a hablar del siguiente personaje, que es José Santos Chocano, hacia julio de 1899. Señalo aquí a José Santos Chocano como conocido como el poeta, el cantor de América, o el poeta nacional, como diría Manuel González Prada. Señalar que José Santos Chocano, como ya hemos visto, era muy niño en el momento de la guerra, pero él, quizás por esa influencia del modernismo literario de fines del siglo XIX, empieza con esta ansia de
de renovación. Sabemos que él tiene muchos avatares políticos, sufre la cárcel durante la época del gobierno de Cáceres, pero ya en el momento de recuperar su libertad, José Santos Chocano participa de este concurso del Ateneo, en el cual se premiaba justamente un poema acerca del coronel Francisco Bolognesi y la gesta de Arica. Y él produce este poema extenso de 2032 versos, al cual de repente se le podría comparar con el Homero, como yo le digo, el Homero de Bolognesi. ¿Por qué el Homero de Bolognesi? Porque la referencia y la comparación o el símil entre Bolognesi y Aquiles dentro de esta epopeya del Moro, dentro de este extenso poema, es muy recurrente, ¿no? Homero habla de Aquiles, y José Santos Chocano sería quizás el cantor de Bolognesi. Yo encuentro esta similitud en las formas, en la recurrencia, en la evocación a las deidades griegas, a la comparación con la gesta de Troya, y en este caso José Santos Chocano actúa pues como el aedo, como el cantor, como el poeta que narra las hazañas del coronel Francisco Bolognesi, ¿no? Este extenso poema, que está compuesto de 10 partes, ¿no? 10 cantos, sumando 2032 versos, como ya se indicó, hay una constante comparación y también hay una constante apertura acerca de los significados de, por ejemplo, la guerra, en la cual nosotros, él lo plantea, perdimos peleando, en la cual también hubo diferencias entre nosotros mismos, muy, muy similar a lo que señalaba Belisario Calle, como interpretación y también como noticias que él debió tener acerca de lo que sucedió durante la guerra. Y hay de repente inclusive reflexiones como las que he señalado aquí, ¿no? Donde narra, dice, él es el vencedor, su gran victoria es rodar abrazado de la muerte por la candente arena de la historia, hablando de lo que va a ser de Bolognesi, de lo que va a ser recordado, lo que va a ser conocido en el tiempo. El gran Bolognesi era el resumen de Agamenón, de Néstor y de Aquiles. Así encarnaba el héroe americano la majestad de Agamenón de Atreo, la experiencia de Néstor el anciano y el arrojo del hijo de Peleo, ¿no? Refiriéndose al bravo Aquiles. Finalmente, en este poema, que está lleno de símbolos, de formas, de referencias a la mitología, de comparaciones superlativas hacia las ficciones literarias compuestas por los griegos en la Edad Antigua, aparece también como conclusión una especie de mensaje final, que es quizás la reflexión que él planteaba a la generación en la cual él se encontraba y a las generaciones posteriores. Y es la que he querido compartir aquí en la diapositiva, ¿no? Dice ahí: como ofrenda al héroe, arroje luego a la hoguera también vicios pasados, viejas leyes y sórdidas costumbres, para que en ese fuego los dolores, por fin purificados, brillen como el incendio de las cumbres, a la luz de la hoguera. El seno oscuro del horizonte se abrirá rasgado y consumiendo en llamas el pasado de las cenizas surgirá el futuro, como reflexión que plantea José Santos Chocano respecto a la vergüenza, a lo sucedido, a lo que no se pudo concretar en la guerra con Chile. Siguiente, por favor. Manuel González Prada, otro de los personajes importantes. Sabemos que Manuel González Prada, de repente, recordando un poco lo que fue su obra, es uno de los intelectuales más importantes de esta época. Su influencia es muy notoria, este realismo, esta forma de intentar interpretar el Perú, quizás no con muchas propuestas, pero sí con muchas reflexiones. Es la que va a cundir en poetas, en intelectuales posteriores, ¿no? Como el mismo José Santos Chocano, a quien auspició de alguna manera, de repente a Abraham Valdelomar, César Vallejo, que invitarían de repente a Manuel González Prada como uno de los intelectuales influyentes, ¿no? En su vida artística o en su vida intelectual. Entonces, Manuel González Prada, como ya indicamos, también participó en la guerra con Chile, defendió la ciudad de Lima desde el punto que está
más al este, ¿no? El Cerro del Pino, en el cual no entró en batalla, pero sí se cuenta inclusive que Manuel González Prada habría estado inclusive cerca de uno de los hijos de Bolognesi en ese, bueno, o habría conocido a los hijos de Bolognesi en esos momentos. Ahora bien, Manuel González Prada tiene una, como todos recordamos, quizás desde la escuela, este famoso discurso del Politeama, estas famosas reflexiones acerca de por qué perdimos la guerra, de por qué se presentó de esta manera, que los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, y cosas por el estilo. Y refiriéndose quizás a Bolognesi, de entre todo este marco que nos plantea la reflexión de González Prada, se encuentra quizás algunos pasajes en el cual me he de repente dado el trabajo de poder transmitirles a través de esta diapositiva. Y qué mejor de repente que pudiendo leer lo que él escribía, ¿no? Dice, necesitamos el sacrificio de los buenos y humildes para borrar el oprobio de malos y soberbios. Sin Grau en la punta de Angamos, sin Bolognesi en el morro de Arica, ¿tendríamos derecho a llamarnos nación? ¿Qué escándalo no dimos al mundo? Desde las ridículas escaramuzas hasta las inexplicables dispersiones en masa, desde la fuga traidora de los caudillos hasta las ediciones bizantinas, desde las maquinaciones subterráneas de los ambiciosos vulgares hasta las tristes arlequinadas de los héroes funambulescos. En un artículo conocido como Grau en 1885. Aunque esa no vendría a ser la única referencia hacia el héroe de, de Angamos y el héroe de Arica. Para Manuel González Prada, y como para muchos intelectuales, y como ya he venido compartiendo en esta ponencia, el morro de Arica, lo que sucedió ahí, no era algo de lo que avergonzarse necesariamente, porque él decía, hubo, sin esos ejemplos de valentía, no podríamos llamarnos nación, tendríamos derecho de repente, alguien tenía que dar la cara, alguien tenía que pelear hasta el final, ¿no? Alguien tenía que decir, yo me quedo peleando como lo hizo Grau y como lo hizo Bolognesi en el Morro. Sabemos, pues, que si nos ponemos a pensar un poco en comparaciones, son pocas las veces en las cuales el jefe de más alto rango en una batalla es el que cae. Si recordamos de repente la batalla del Alto de la Alianza o la batalla de Tacna, el jefe de más alto rango no cae en la batalla muriendo, lo cual a veces es un indicador del arrojo, de la valentía, de cómo se lleva a cabo una guerra, ¿no? O una batalla en este caso. Entonces, en caso del combate de Angamos, sí, fue el mismo Grau el que quedó comandando el Huáscar, o decidió quedarse comandando el Huáscar, muere tempranamente y la lucha continúa, a pesar de que el Huáscar estaba en inferioridad. Lo mismo sucede con Bolognesi. Entonces, ese fue el ejemplo que él rescata. Por eso recordamos quizás estas derrotas, como algunos a veces dicen, quizás sin mucha reflexión respecto al tema, pero es eso, ¿no? Lo que se quería era que se entendiera que esas personas murieron de pie, ¿no? Peleando por el país. Y esos son los ejemplos de valentía que nosotros, que la generación en la cual se encontraba él necesitaba, y que los peruanos deberíamos tener hasta el día de hoy, hasta esta fecha, de cara a un bicentenario que se viene en menos de un año, ¿no? Otro de los momentos quizás importantes señalar acerca de Manuel González Prada es esta controversia sobre el monumento Bolognesi de 1905. Y tenemos en la imagen la comparación de la obra de Querol y de Artemio Ocaña, ¿no? Más de 50 años, o no, 50 años después. Ahora, ¿por qué Manuel González Prada estaba en contra de esta obra? Mucho se señala a veces de por qué lo sacaron, que he escuchado por ahí que a los militares no les gustaba verse derrotados y cosas por el estilo, pero en realidad la obra de Artemio Caña tenía, digamos, controversias desde sus inicios, ¿no? Perdón, la obra de Agustín Querol tenía controversias desde el inicio, se hablaba de esa forma en la cual Bolognesi es representado, aunque también tenemos ahí dos problemas que puede verse. Por ejemplo, el hecho de que el monumento de Bolognesi, como está en la imagen, no es como se planteaba la visión en la plaza. Si uno se paraba en la plaza, no veía a Bolognesi como lo está viendo de repente en estos momentos, ¿no? Veías a Bolognesi quizás caído, con rodillas ahí, ¿no? Dobladas,
Y eso no hablaba quizás del arrojo, de la valentía que Bolognesi había reflejado en la batalla, como ya lo vengo señalando en la ponencia, ¿no? Entonces, Bolognesi no aparece como el ideal que buscaba esa época, como el ideal que la gente recordaba. Ahora, respecto a por qué el monumento se encuentra así, bueno, si buscamos un poco más, vemos inclusive de que la elección del monumento no fue hecha por los peruanos, fue hecha por los diplomáticos a los que se les invitó como jurado en el momento de la elección del monumento bolognés. Y ellos, bueno, eligieron la belleza del monumento, pero quizás no compatibilizaron mucho con la idea que tenían los peruanos que sobrevivieron, que buscaron en Bolognesi alguna figura, porque más o menos miren cómo pensaba Manuel González Prada. Él decía, el funeral digno de Grau y Bolognesi le celebraremos mañana, es decir, la celebrará la generación gloriosa que gane a Chile la batalla campal que nos devuelva Arica y Tacna, Iquique y Tarapacá. Entonces, si tenemos en cuenta esta visión que se tenía acerca de ese coronel Bolognesi, vemos que esta visión se puede observar mejor en la obra de Artemio Ocaña que en la obra de Agustín Querol. Entonces, quizás es una interpretación que yo sostengo a partir de la lectura, del análisis que hay sobre la obra de Manuel González Prada, ¿no? Que vivió en estos años, y quizás de también algunas personas que vieron la obra de Agustín Querol en la Plaza Bolognesi. Entonces, les transmito esta idea para que más o menos puedan quizás o hacer preguntas o entrar en controversia o apoyar o no respecto a esta situación, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la... A ver, Siguiente diapositiva. ¿esta Bien. es? Las conclusiones. Sí. Bien, entonces, ¿qué decir acerca de los intelectuales en esta época? Los intelectuales en esta época son los que plantean dirigir la opinión. Ellos, los intelectuales de fines del siglo XIX, de la posguerra, ellos consideran que deben dirigir la visión, las ideas de las personas respecto a cómo en ese caso sería la interpretación sobre la guerra, ¿no? Ellos consideran de que es su papel primordial estar al frente de la opinión, lanzar de repente a la comunidad, a la opinión pública, ideas, conocimientos acerca de este hecho. En este caso, referidos al coronel Bolognesi, ¿no? Después dice, utilizan variedad de manifestaciones artísticas, como hemos visto, la poesía, en el teatro, inclusive en la prosa, ¿no? Para poder realzar, defender, como lo hicieron respecto a la batalla de Arica. Defienden a la patria en sus escritos, como hemos visto a Ricardo Palma, y entran en controversia para lograrlo, como muchas veces lo hizo Manuel González Prada. Asumen el rol de sacar al país adelante luego de la guerra, con sus ideales, ayudan a construir el imaginario sobre el coronel Francisco Bolognesi, y finalmente entender qué reflexiones tendremos nosotros luego de esta pandemia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se señaló que los intelectuales eran personas posteriores a la guerra con Chile, ahora nos planteamos qué dirán los intelectuales o qué diremos o qué ideas seguiremos, reflexiones a una época muy parecida en crisis, que es las reflexiones sobre la pandemia, sobre COVID-19. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Listo, Carlos. bien, gracias. Vamos a ver. Bien, ha concluido la exposición acá del teniente Emerson. No sé si alguien quisiera tener algunas preguntas, un comentario, ya de que ha sido una visión de cómo los intelectuales, de haber sentido, vivido la guerra, empezaban a tener un pensamiento que de pronto hoy muchos lo tenemos. Para motivar al escenario, ¿por qué, teniente, ha escogido usted a estos personajes? ¿Por qué a estos personajes? ¿Por qué a González Prada? ¿Por qué a José Santos Chocano? ¿Por qué a Ricardo Palma? Bien,
La razón es porque dentro de todos los intelectuales que hay respecto a la posguerra, porque es muy poco lo que he dicho ahora, en realidad hay decenas de intelectuales que escribieron poemas, que hicieron prosa, entre otras manifestaciones artísticas, inclusive la de Juan Lepiani que no he tocado por un tema de no extenderme, este, son los que elaboraron más legado, por así decirlo, ¿no? Son escritos que han trascendido más en el tiempo y quizás el público auditorio puede recordar quién era González Prada, quién era quizás Santos Chocano, y puede acercarse a estos personajes a partir de estos momentos, ¿no? O sea, fue una elección entre los que hicieron más, o sea, de repente la obra de Santos Chocano, como el poema de más de 2000 versos, la, el, la controversia en la cual entra Ricardo Palma con Juan de la Cruz Salvo, o también quizás la obra de Belisario Calle, ¿no? Y también, ¿por qué no?, los discursos de Manuel González Prada, ¿no? Una manera quizás más pedagógica de hacer que la gente conozca acerca de ello, ¿no? No sé si alguien de los participantes tienen alguna duda, una opinión, una consulta. Sé que algunos recién han ingresado. El tema específicamente es el análisis que dan los intelectuales en la posguerra, ¿no? Sobre todo el legado de Arica, centrado en el gran Bolognesi. Entonces, no sé si alguien quisiera darle una pregunta al teniente para que de pronto pueda desarrollar algunas dudas. Buenas noches, profesor Carlos, buenas noches, ¿Cómo profesor Luis, está, profesor Sarabia? buenas noches, teniente Emerson. Buenas noches. Quisiera saber el papel de los intelectuales con respecto a al acto heroico de Alfonso Ugarte, ¿no? ¿En qué momento, o sea, cómo es que lo tomaron los intelectuales de esa época, ¿no? Más allá del mito y todo eso, ¿no? Bien. Sí, ¿puedo sí, para Sí, poder sí. responder? Sí, ¿no? Sí. Ya. De repente señalar algo que no se conoce, algo muy temprano, y es una costumbre de la época, era que cada vez que una persona moría existía una especie de documento que se hacía respecto a él. O sea, a veces fallecía alguien y la familia le hacía una publicación, como una especie de biografía en la cual escribían muchos amigos, muchas personas que lo conocían, ¿no? Esta obra se solía llamar Corona Fúnebre, y se planteaba una corona fúnebre respecto a personajes muy conocidos o de repente aquellos que podían tener familia que podían pagar una publicación. Es muy conocida las coronas fúnebres que se hacen en Perú y en Bolivia respecto a Miguel Grau. Se hacen, o se tiene noticia y se conocen 5 coronas fúnebres que se publicaron respecto a Miguel Grau y en el cual escribieron intelectuales, escribieron personas que conocieron a Miguel Grau. Esperaría de repente, para el caso de mi ponencia, que quizás existiera una corona fúnebre sobre Bolognesi, pero lo cierto es que no la he encontrado, o quizás no existió o no se llegó a dar. Pero curiosamente lo que sí encontré fueron las coronas fúnebres a Alfonso Ugarte. Entonces, la corona fúnebre de Alfonso Ugarte fue un escrito que apareció en Lima hacia junio de 1880, o sea, en el mes de la batalla de Arica, cuando se sabe que la batalla ha resultado pues en derrota para el Perú. Aparece esta obra, aparece escribiendo en esta obra por personas como el mismo Ricardo Palma, aparece Guillermo Billinghurst, que conoce, al parecer, paisano de Alfonso Ugarte. Y podría decirse que hacia junio de 1880, Alfonso Ugarte era un personaje más conocido inclusive que Bolognesi. ¿Por qué? Porque Alfonso Ugarte, como de repente también se sabe, no era quizás alguien que no tenía dinero. Él entra al ejército y se hace coronel gracias a que él puede armar batallones, ¿no? Entonces, eso era una forma normal de hacerse militar en esa época. Y el mismo Bolognesi no venía de una escuela militar. Él también fue
quizás alguien que pudo, tenía de repente la solvencia para integrar al ejército, armar sus batallones y, ¿no?, tener su propio ejército. Quizás con esto entendemos a los caudillos. Pero en el caso de Alfonso Ugarte, sí, había una temprana, en junio de 1880, había un temprano acercamiento hacia su memoria, sobre cómo, lo curioso es que hasta ahí, hasta donde no se señala acerca de que se lanzó del Morro en la publicación de junio de 1880, que es algo muy raro de encontrar debido a que los chilenos, cuando ocuparon Lima, se encargaron de destruir todas las coronas fúnebres o libros de memorias que se tenían respecto a la guerra con Chile. Entonces, esa es más o menos la situación que encontré hacia junio de 1880, en un libro muy extraño que también ha sobrevivido a la guerra. Ahora bien, ¿dónde se plantea más acerca de Alfonso Ugarte, o dónde quizás es más conocido, dónde hay más producción acerca de él? Es en las ciudades cautivas, en Tacna y Arica. ¿Qué decían los intelectuales acerca de él? Bueno, honraban de la misma manera que a Bolognesi. En el caso de Alfonso Ugarte se señala más su desprendimiento, ¿no? Su desprendimiento de ser alguien hacendado, alguien de repente con poder económico, para poder evitar la guerra, para poder abandonar el país. Pero se señala esa labor cívica que hace al integrar su patrimonio en beneficio de la defensa del país. Aunque también está, quizás para poder extenderme un poco más o darle más énfasis a su respuesta, habría que indagar en todo este bagaje, porque así como yo hice el seguimiento de los intelectuales para Bolognesi, creo que hasta ahora no se ha elaborado un seguimiento de los intelectuales que hicieron o construyeron la memoria de Alfonso Ugarte, pero le puedo dar estos alcances desde el principio de la posguerra. Bien. ¿Alguna otra consulta, una pregunta? Aprovechando la pregunta del profesor Saravia, ¿qué podríamos decir de aquellos que asumen que Alfonso Ugarte, como usted dijo, al manejar economía, dinero, armó batallones, pero siempre por ahí hay historiadores que asumen de que no fue patriotismo puro al 100%, sino para cautelar sus intereses económicos que tenía ahí? ¿Hay una forma de acabar con ese planteamiento o cree que tienen algo de asidero? ¿O es interpretación subjetiva? Yo pienso que no entra en contradicción con lo que es la defensa de la patria, ¿no? Porque si más o menos nos ceñimos a la doctrina de los ejércitos, hablo de ejércitos a nivel mundial, todos ellos, muchos de sus oficiales ascendían al grado de comandante o teniente coronel, coronel, general, porque ellos podían tener esos recursos para crear un ejército, ¿no? Ulysses Grant, el general norteamericano de la Guerra de Secesión, es un ejemplo claro de ello, ¿no? El ascender rápidamente debido a que yo puedo armar batallones en el cual pueda llevar a pelear. Entonces, en el siglo XIX era normal, era parte común que una persona tenga esa solvencia y pase a crear una unidad militar, ¿no? O una gran unidad militar, puede ser una brigada, ¿no?, que ya te da el grado de general, ¿no? O una división de ejército. Entonces, eso no es contradictorio con su idea de defensa de la patria, porque también en la doctrina militar, que se sigue inclusive hasta el principio del siglo XX, una de las cosas que indican los oficiales es que la gente, para poder pelear, tiene que ser gente que defienda su territorio. ¿Por qué razón los bolivianos quizás no pelearon tan bien en Tacna y Arica? Se puede suponer, y no sería errado decir, que fue porque ellos no estaban peleando en territorio suyo. Bolivia no pelea como lo hace el Perú defendiendo Tacna, Tarapacá, Arica. Bolivia pelea en territorio peruano. Y eso posiblemente hizo que las huestes bolivianas no dijeran, oiga, estoy peleando por defender territorio ajeno. Entonces, yo pienso que no se contradice, que es cierto, pero lo que
sí es negativo decir, afirmar o dar como categoría, como absoluta verdad, el hecho de decir, no, fue por su interés particular y no primó lo otro, ¿no? Creo que esas afirmaciones pueden ser quizás polémicas, como a veces se pretende polemizar para llamar la atención, pero lo cierto es que hay mucho desconocimiento de cómo era el ejército en el siglo XIX, ¿no? Entonces, no, para mí, en opinión de lo que he investigado, lo que he podido escribir hasta el momento, no habría contradicción, pero sí es cierto que había la otra alternativa. Había alternativa de retirarse con tu patrimonio, de agarrar tus maletas, tu dinero, tu oro y te podías ir del Perú, ¿no? Como hicieron muchos, ¿no? Y hay relaciones respecto a las personas que hicieron eso, oficiales del ejército que habían logrado con su patrimonio tener el grado oficial, pero luego se retiraron. Entonces, Alfonso Ugarte es alguien que opta por la acción de quedarse, de dar su vida, ¿no? Y él da su vida por los patrimonios, también por su país. Y es lo que no debe olvidarse o no debemos quizás dejar de lado simplemente por no sé, una idea sacada quizás de la reflexión, pero no de la investigación, ¿no? ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos que está un historiador del mismo ejército del Perú. Sí, Sí, vamos. yo quiero hablar. Sí, sí. Entonces, en conclusión, él decidió pelear por el Perú en vez de tener la opción, como usted dice, tenía la opción de agarrar el oro e irse a otro país, así como hacían otros, ¿no? Y él, bueno, eligió la opción de quedarse en el Perú y pelear por Perú, ¿no? Sí, Cosa que actualmente muchos no harían. Ajá. Sí, es cierto. Lo que sucede con Alfonso Ugarte es lo que sucede con muchos oficiales y soldados del ejército, ¿no? Oficiales, suboficiales, inclusive hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que cada persona, cada ser humano tenemos? Y lo recordamos quizás en estos momentos de pandemia. Lo más importante que tenemos es nuestra vida. Y lo único que tenemos es nuestra vida, es lo más valioso. Entonces, dar tu vida significa un sacrificio profundo por un ideal, ¿no? Entonces, Bolognesi y Alfonso Ugarte y Miguel Grau tuvieron en cuenta eso desde el principio, ¿no? Bolognesi tenía 4 años cuando se fundó el Perú, así que él vio nacer al Perú, vio nacer a su país, y él creía de que era importante para el país seguir defendiéndolo. Si Bolognesi hubiera, o supiera de repente, o pudiera pensar después de estamos de repente tratando de hacernos una idea, Bolognesi hubiera querido que la pelea se continúe con ese ejemplo que él dio. Él quería dar un ejemplo. Alfonso Ugarte quería dar un ejemplo. Si ese ejemplo se hubiera continuado, se hubiera replicado en otras personas, quizás hablaríamos de una historia distinta, ¿no? Entonces, sí debemos tener siempre en cuenta estos ejemplos personales, ir más allá de solamente decir, no, bueno, sí, quería su dinero, quería de repente no sé, figurar, quería ser político, ¿no? Entonces, hay que ir más allá de eso y hay que ir con documentos y pruebas, que es lo que ahora falta muchas veces para afirmar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se debe recordar, ¿no? La vida es lo más importante que tenemos, ¿no? Y dar la vida por algo, por alguien, es un sacrificio, pues, ¿no? En base a un ideal, en base a lo que uno realmente quiere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Y si tendríamos que decir, según el título, ¿cuál sería el legado? Así, en palabras concretas. El legado de Bolognesi, de Grau, de Cáceres, de Alfonso Ugarte, para que nuestra juventud actual o la población actual, que de pronto puede carecer por circunstancias de información, dadas las circunstancias, que se les niega a veces inconscientemente o conscientemente aprender historia, ¿con qué palabras se tendría que identificar a estos héroes para que marchen hacia un nuevo Perú? Bien, creo que la exposición justamente buscaba darles una versión de personas que tomaron lo mejor de una época negativa.
Santos Chocano, Manuel González Prada, Ricardo Palma, todos ellos son herederos de esta guerra con Chile, al igual que nosotros. En su momento ellos pensaron que sería importante para el país, más allá de acusar, de señalar con el dedo quién, tal o cual, por qué se rindió, por qué de repente no peleó, por qué se escapó. Ellos pensaron que era más importante recordar ese ejemplo de valentía, ese ejemplo de amor por el país, ¿no? Que es el cual ellos siguieron. Ellos se sacrifican por el Perú, se sacrificaron por todas las personas que no podían estar en ese momento en el campo de batalla, y dieron todo, dieron su vida. Entonces, ese ejemplo repercutió en la juventud de esa época. Fue el ejemplo que los intelectuales, pensando, razonando, y dijeron y entendieron que eso era lo que debíamos recordar. Y ese es el mismo ejemplo que debe llegar hacia nosotros. Llegamos a 200 años de un país independiente, republicano, y ese es el mismo ejemplo que debemos tener. No cambia en ese sentido el ejemplo de Bolognesi, ese ejemplo de desprendimiento, de amor por la patria, de defender al Perú, de cumplir tus deberes, como decía Bolognesi en esta célebre frase. Entonces, eso es lo que se buscó, el ejemplo que ellos querían que se dé, que los intelectuales de esa época lo rescataron, y que nosotros también estamos llamados a rescatar, por más tiempo que haya sucedido, porque al fin y al cabo eso es lo que nos convierte en peruanos. ¿Qué es lo que nos convierte en peruanos? Las cosas que nos hacen únicos a nosotros. Y decir que un peruano no se rinde, que un peruano cumple sus deberes, que un peruano ama su país, que un peruano pelea por su país, es el ejemplo, es el legado de Bolognesi que debe continuar no solamente hasta hoy, sino hasta siempre. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Un comentario? Profesor, buenas noches. Yo quiero hacer un comentario. Profesor, pero ¿usted cree que en la actualidad los peruanos estamos cumpliendo ese legado con toda la corrupción que hay? Como usted dice, ¿no? Alfonso Ugarte y Bolognesi fueron, sí, ¿cómo le puedo decir? Fueron una pieza clave, se puede decir, para nuestro Perú, porque sí nos dieron muchas cosas, arriesgaron muchas cosas, incluso dieron su vida por nosotros en general, por todos los peruanos. Pero en la actualidad, ¿usted cree que pasaría de nuevo eso, ya sea con otros, sea congresistas, o sea un presidente, o etc.? No sé, ¿usted cree en la actualidad, ahora, como vivimos, pase algo similar a lo que pasó en años pasados? Sí, gracias por esa pregunta. A veces cuando prendemos la televisión o escuchamos las noticias en la mañana, vemos la cantidad de fallecidos que hay por una pandemia, ¿no? Escuchamos dentro de las noticias lamentables que hay en esta época, y nos entristecemos porque vemos o escuchamos que otras personas de nuestro alrededor fallecen, amigos, familiares, conocidos, perdido, al igual de repente que muchos de ustedes, algún ser querido en esta época de pandemia. Pero lo cierto es que parece contradictorio, pero en medio de la vida está la muerte. Y donde hay muerte, también hay vida. Es una forma quizás alegórica de decir de que siempre hay algo que se puede rescatar dentro de todo. Dentro de esta pandemia, dentro de lo que va a pasar finalmente, lo que va a terminar finalmente, hay algo que podemos sacar. ¿Por qué hasta la actualidad no hacemos lo que pedía Bolognesi, lo que pedía Grau? Es básicamente porque no ha habido quizás sentido de educarse, sentido de capacitarse, de perfeccionar. El peruano no ha sido mucho de eso. Hemos vivido una época de crisis en los años 80, 90, y el peruano se ha centrado más en poder sobrevivir y salir adelante de esta crisis económica. Generalmente las épocas de mayor esplendor cultural provienen de periodos en el cual había cierta bonanza económica. Si miramos de repente el siglo de oro, o el siglo de Pericles, o el siglo de Augusto, en la historia universal veremos que siempre hay una especie de época de apogeo en el cual
los intelectuales, la gente puede razonar, culturizarse. Pero cuando no hay eso, generalmente las personas buscan satisfacer sus necesidades económicas. Sin embargo, siempre hay personas, siempre, yo me considero uno de ellos como historiador, me considero como alguien que de esta reflexión siempre tenía que sacar algo, tenía que ir de repente yo mismo, ¿no? O sea, sin necesidad de que alguien me diga, oiga, usted, teniente, hágalo porque el ejército se lo pide. No, yo estudié historia, yo estoy en el ejército, planteo estos discursos, doy estas conferencias, soy quizás como algunos de esos intelectuales, quizás, no sé, me comparo con ellos, no a la misma altura de repente de José Santos Chocano, pero que planteo de repente esto, ¿no? Que les doy el mensaje a ustedes, que procuro que ustedes entiendan de una manera distinta para que les quede en su mente y en su corazón cómo es ser un peruano. Y planteo este ejemplo, rescatar el ejemplo de intelectuales pasados, transmitírselo a ustedes, y que ustedes mañana más tarde puedan transmitirlo a otras personas. Y que algo de eso quede en ustedes y que puedan decir, bueno, esto es ser peruano. Me legaron, mis antepasados, las personas que vivieron en esta ciudad de Lima, como por ejemplo Bolognesi, que fue limeño, querían que yo hiciera esto, ¿no? Y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, todos ustedes son llamados para poder seguir con este legado, ¿no? Con este ejemplo. Son los que escuchan y los que pueden hacer con sus manos, con su actitud, con su día a día, engrandecer este país. Hemos escuchado opiniones, puntos de vista. Todavía tenemos la disponibilidad de seguir profundizando, si a bien tienen ustedes, para que no sea una especie de conversatorio o una especie de monólogo. ¿Tienen alguna opinión, alguna pregunta? Ya de que el teniente ha venido con toda la voluntad de dar su punto de vista y espero pues que ustedes lo hayan asumido. No sé si tiene alguien que hablar o teniente, algunas palabras de reflexiones finales, un mensaje, Disculpe, así. yo tengo una opinión. Eh, este, yo creo también que no solamente las personas sin educación, ¿no? Como hace un momento dijo el profesor, pueden ser corruptos, o eso es lo que entendí. También hay personas que, ha habido personajes en la historia, en el Perú, que han venido de buena familia, han tenido estudios superiores, y sin embargo también han robado y creo que son los primeros en robar, ¿no? Entonces creo también que las personas que tienen educación superior también entran en esta lista sin excluirse. Bueno, quisiera saber su opinión al respecto del profesor. A ver, teniente, ¿cuál es su opinión? Dice, no solo lo... Entendí que, sí, creo que tú... Sí, o sea, lo que dice la señorita es de que no necesariamente la corrupción está en personas que no necesariamente tienen cultura, sino generalmente viene de gente que tiene las grandes condiciones, ¿no? Económicas, profesionales, que ahí también está enraizado. ¿Qué opina usted de eso? Ya. No, en ningún momento quise decirle que fuera algo excluyente el hecho de uno ser profesional, no ser corrupto, ¿no? Creo que no era mi intención decir eso, ¿no? Eso vendría, yo lo diría con otro tipo de afirmación, ¿no? La pobreza para mí no es algo que, y eso es algo personal, no es algo que solamente tenga que verse con el dinero, ¿no? Cuando me refería a las personas que se dedicaban más al aspecto económico en épocas de crisis, era porque esas personas priorizaron más el hecho de querer salir de la crisis con la economía, pero no al hecho de que sean corruptas. Yo también he tenido que trabajar durante la época de crisis, ¿no? Yo vengo de una familia muy, muy humilde en realidad, pero les digo,
la pobreza no es algo, no es un estado económico, material. Para mí la pobreza puede ser un estado mental. Yo puedo tener mucho dinero, yo puedo tener muy escasamente. Puedo de repente pensar de que puedo ir por ahí comportándome como un racista con otras personas. Eso sería una pobreza mental. Entonces, en primer lugar, nunca quise decir de que sean los intelectuales o aquellos que tienen profesión los que no roban o roban. La pobreza en realidad la puede tener la persona más educada o la que tenga mayor cantidad de galardones, diplomas o lo que sea, y una persona de repente que no tiene todo eso puede ser igualmente pobre o puede ser muy rica en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho está en que eso viene de cada persona, de cada ser humano. Y entonces, lo que yo trato de transmitir aquí es algo un poco externo. ¿Por qué? Porque esto viene del país, no viene de la familia propia, sino que viene de una herencia que no recordamos quizás porque pasó hace más de 100 años, pero es algo que trato de sacar de esos momentos, de esas reflexiones, para poder transmitírselos a la juventud de la actualidad, ¿no? A los peruanos y peruanas que me están escuchando en este momento. Entonces la pobreza no tiene nada que ver, quizás, a veces dicen índice de pobreza, tenemos tanto de pobreza y los pobres suben y bajan, pero la pobreza también puede verse como la pobreza del espíritu, ¿no? Aquella persona que pudiendo o teniendo dinero quiere seguir haciendo lo malo, personas de repente que no tienen nada, pero nunca roban, nunca mienten, no engañan, no timan a los demás. Entonces, en ese sentido yo hablaría de pobreza de espíritu quizás, o pobreza personal. Entonces, ¿qué puedo pedirles o qué puedo decir respecto a ello? Que las personas pueden tener pobreza económica. Yo he tenido mucha pobreza económica, pero pobreza peruana, pobreza moral, eso no, eso no te cuesta mucho tampoco, ¿no? No cuesta de repente más allá que ahora tenemos casi muchas posibilidades de poder educarnos, ¿no? Como esta conferencia gratuita. Dos preguntas del Face. Hay uno del Sí. profesor Antonio que dice, ¿la defensa nacional del Perú en estos tiempos de pandemia se mantiene intacta o cree usted que estamos a merced de alguna invasión de algún país vecino? Ya. ¿Voy a responder las dos o pues una? No, esa primera, la otra es ya. académica. Ya, como militar, debo decir de que la defensa nacional de nuestras fronteras, más que estamos en pandemia, no es algo que podamos decir que estamos completamente seguros en el hecho de que nadie nos va a invadir. Como militar, manejo información y les puedo afirmar de repente en ese sentido que sí, siempre hay tensiones, siempre hay problemas que pueden derivar en posibilidades de conflicto. El ejército existe justamente por eso, porque siempre, a pesar de que uno está en casa y uno cree que tiene toda la información en un smartphone o en la computadora, no es así. Hay mucha información que no llega a nosotros. Yo se las comparto de repente como historiador militar y decirles que sí, que siempre hay problemas en las fronteras. La seguridad está garantizada, sí, porque hay un ejército que está ahí. Hay un ejército que va a pelear con toda esa gallardía que ustedes han escuchado en esos intelectuales. Ejemplo de Bolognesi, todo ello se va a pelear. Nosotros vamos a ir a pelear, a defender al país en ese sentido. Sin embargo, lo que hacemos ahora en época de pandemia es también apoyar a la seguridad y el bienestar de la población. Por eso que muchos militares, bueno, se enferman o caen inclusive en momentos que están o se infectan en la calle y bueno, lamentablemente mueren en el cumplimiento de su deber. Pero el ejército, más allá de consignas o ideales o prejuicios que la gente tenga, el ejército siempre va a hacer eso, ¿no? Va a defender al país sobre todas las cosas, ¿no? Todo el personal del ejército que estamos ahí, todos los militares, tenemos esa consigna, ¿no? Muy grabada en interior. Y la otra pregunta es, ya de que usted habló sobre los valores de la vida, del deber, de la valentía de los héroes, ¿qué podría decir sobre las acciones de traición que hubo
en la batalla de Arica, en la gesta de Arica, donde Bolognesi fue abandonado, hubo traición, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría asumir o digerir esa parte negra de esa gesta? Bien, como lo señalaba hace unos minutos, el ejército en el siglo XIX es un ejército distinto al día de hoy. Les explico. Los ejércitos antes se conformaban a veces en torno a posiblemente caudillos, ¿no? Que podían armar un ejército, que tenían la solvencia económica para preparar un ejército, tener un batallón de obreros, quizás, que peleen por él, ¿no? El ejército en el siglo... En el ejército en el siglo XIX tiene esa característica más o menos. En el siglo XIX, en la guerra con Chile, y producto también de lo que la herencia española, teníamos esa especie de caudillismo. Perdón. Pero teníamos que entender al ejército de esa época más o menos con esos matices. Decir que ese ejército del siglo XIX es igual al que tenemos ahora no estaría bien. En esa época cualquier persona podía hacerse oficial del ejército. Pero en la actualidad, para hacerte oficial del ejército tienes que pasar por la Escuela Militar de Chorrillos. Yo he pasado por la Escuela Militar de Chorrillos para poder ser oficial. Antes tú podías ascender en cualquier cuartel, de repente había un general, un alto mando, te daba y te ascendía mayor, capitán, comandante, coronel, ¿no? Pero en la actualidad no. En esa época las personas peleaban por un oficial determinado. Yo peleaba por tal coronel, por tal general, y esa era mi consigna. Pero en la actualidad no se pelea así. En la actualidad el ejército pelea por el Perú, pelea por todos los peruanos. Entonces, entender las traiciones, porque sí, son traiciones, no vamos a decir eso, es entender que más allá de lo que podamos pensar que traicionó o no, era una época distinta, era un ejército distinto, donde las lealtades personales, muy parecidas a las lealtades personales que había, por ejemplo, en la época de la República Romana o del Imperio Romano, cuando peleaban por Julio César, peleaban de repente por Mario o por Sila o por Pompeyo. Más allá de eso, el ejército en la actualidad ya no tiene esa característica. El ejército es un ejército distinto. Entender que las cosas cambian, que los ejércitos evolucionan en el tiempo. Y así como en el Perú y otras cosas que decía González Prada respecto a la explicación de por qué perdimos la guerra, en esa época el indígena no era parte del Perú. Y cuando el militar miraba al indígena en esa época, decía el indígena va a pelear por su territorio. Pero en la actualidad no diríamos eso. No diríamos que los indígenas, bueno, son un grupo aparte, no están integrados. No. Yo me considero que tengo parte de los indígenas que han llegado a Lima, mi familia es migrante. Entonces, es un Perú distinto. Entender eso para enriquecer nuestro argumento y para no sentirnos mal, de decir, bueno, oye, sí, nos traicionaron, qué traidores, ¿no? Pero es un ejército de una época distinta. Sus parámetros, su idiosincrasia, su forma de vivir era distinta. Y ahora tenemos un ejército unificado que pelea por un solo país, que pelea por un solo sentido. Hay un general, comandante general, y nadie en el resto del Perú puede decir que no lo es, ¿no? Hay un jefe supremo, el presidente de la República, que lo eligen todos los años. Entonces, el Perú ha ido cambiando, ha ido, para mí, mejorando en muchos sentidos. Nos falta, sí, tenemos todavía un camino largo por avanzar, sí, nos falta seguir puliendo eso, sí, la pandemia ha mostrado todos los problemas que seguimos teniendo y que arrastramos de hace tiempo, pero podemos seguir mejorando. No debemos perder ese sentido, ese espíritu, ¿no?, que nos han legado nuestros antepasados. Lo que repregunta acá, como para ir terminando, dice, o sea, hay que justificar que Bolognesi fue abandonado, que el plan que tuvieron en Arica, de pronto para que huelen los chilenos y pueda ser un triunfo no tan fácil, hay que justificarlo porque fueron oficiales los que delataron el plan. Eso es lo que está manejando acá en el Face. No sé qué opinión sobre eso. ¿Hay que justificar eso? Asumiendo no se justifica, lo que se hace es explicar. Es una justificación, es decir, es simplemente defender algo por esto, ¿no? O sea, yo no estoy yendo en ese sentido. Lo que yo estoy haciendo es explicar. Cuando uno explica,
¿qué hace? Uno tiene mayor conocimiento, mayores ideas, y puede entender de alguna manera por qué ocurrían estas cosas. Porque si no entendemos por qué ocurrió esta traición, podríamos decir, ah, bueno, todos fueron traidores, esos oficiales son traidores, acá también habrá traidores. O sea, podríamos de repente razonar en una lógica de si A, y A es A y ahora es B, ¿no? Entonces, y listo, ¿no? Pero cuando entendemos y explicamos con mayor detalle, podemos decir, ah, bueno, en esa época pasó eso porque las personas solían pelear por un caudillo, ¿no? Ah, bueno, en esa época se entiende. Pero ahora es así, no, ahora no es así. En esa época los indígenas vivían relegados, pero ahora es así, no, no es así. O quizás no tanto, o quizás ha habido un cambio. En esa época ascender socialmente era complicado, era difícil, pero ahora no, ahora de repente alguien que trabaja mucho, se esfuerza, tiene la libertad y asciende. Alguien de repente puede llegar a la universidad, puede tener una maestría, doctorado, alguien de repente que no ha tenido nada. Entonces, entender, a eso es lo que ya, entender con explicación, con conocimiento. Porque si no nos quedamos solamente en en el rencor, en el sentimiento, en el hecho de no querer pensar un poco más, de documentar un poco más, y eso no es bueno. Lo que es bueno es entender, ¿no? Justamente con argumentos para evitar malos entendidos, ¿no? Y para no tener esas emociones que pueden justificar acciones adecuadas. Porque si algo que los peruanos debemos tener, considero personalmente, es mayor control sobre eso, ¿no? A veces somos muy pasionales o la sociedad es muy pasional, ¿no? Pero a medida que uno vaya culturizándose, entendiendo las cosas, dejamos quizás un poco esa vehemencia, esa pasión para decir, bueno, esto sucede de esa manera, entonces lo arreglamos con una mayor frialdad, ¿no? Entendemos las cosas para poder cerrar quizás esas heridas y para continuar con un futuro mejor. Una última pregunta acá el profesor Sarabia dice, ¿qué opina que en los colegios se dicten menos horas de historia? Ah, bueno. ¿No? ¿Cómo construir patria? ¿Cómo construir identidad, en otras palabras, si no hay historia? Vivimos en una sociedad, la sociedad del conocimiento, ¿no? Pero lamentablemente a veces termina siendo el desconocimiento. No, acá es un tema que depende de cada uno de nosotros. Depende de lo que podamos hacer. Por ejemplo, la iniciativa que tú tienes, Carlos, de crear estos espacios para poder culturizarse, de poder acudir a un historiador para que te dé su tiempo y pueda explicarte cosas producto de un trabajo que él ha hecho. De eso depende de nosotros, de la iniciativa, por así decirlo, privada. Depende de lo que cada uno de nosotros pueda hacer por su país. Ahora, la educación, claro, no privilegia la historia porque considera que no es importante la historia, pero en épocas de pandemia diría que es mucho más importante. Darles un ejemplo. Cuando estuve investigando acerca de Bolognesi, me encontré, por ejemplo, con una pandemia, una epidemia de tifus que ocurrió en Lima en 1903, 1904. Había una gran cantidad de cosas que hicieron para evitar esa epidemia, porque mucha gente y hay registro de miles de personas muertos, días, atendidos, de qué barrios la gente moría y de qué morían, y qué se hizo para luchar contra esa epidemia. Se creó el Instituto de Sanidad, que se encuentra en Paseo Colón, y que ahora es el Centro de Estudios Histórico-Militar. Eso ocurrió como un instituto de sanidad para poder investigar cómo hacer frente a la epidemia que tenían de tifus, si no me equivoco. Se creó la perrera para reunir a los perros callejeros y, bueno, desaparecerlos, ¿no? Porque ellos eran los que causaban la enfermedad del tifus. Se destruyeron muchas casas que eran antiguas y que decían que ahí vivían roedores y que había que destruir las paredes donde los roedores se metían para poder eliminar esa epidemia. Esta información que yo te comento es algo que yo leo de repente de fuentes primarias, pero no he visto gente que puedan comentarlo, porque no se habla mucho de cómo nos curamos de otras epidemias. En otras palabras, lo que quiero transmitir es que la investigación, el recurrir al conocimiento ahora más que nunca,
es lo que nos puede ayudar a dar un mejor discurso. ¿Cómo quiero enseñar yo historia del Perú? Documentándome. Documentándome muchas veces más allá de los libros. Pero mira, no, pero tú eres historiador, puedes acudir a las fuentes primarias. No, hay fuentes primarias que están colgadas en internet. Hay fuentes primarias que están por todos lados. A veces hay que dejar un poco los libros, porque a veces los autores, en la actualidad, hay mucha publicación que se hace. No quiero decir de que no la hagan, pero a veces falta de conocimiento, ¿no? Hay muchos vacíos que a veces la gente no le transmites eso, lo que le transmites es un resentimiento, alguna cólera, algo que te termina teniendo como que mal con tu país, ¿no? Renegando de todo. No es así. En realidad hay mucho más conocimiento. Recurrir al historiador como que presente, cualquiera que me pueda escribir algo, quiera algún día saber, yo les puedo ayudar en todo lo que sé, lo que domino, lo que conozco, y con esto documentándose, teniendo mayor cantidad de conocimiento, mayor memoria, a pesar de que el, el plan actual de educación no te pide mucho eso, porque dicen que todo está en internet y por lo tanto la computadora piensa por ti. No creo eso. Debemos tener mayor conocimiento, mayor profundidad, ahora que tenemos la facilidad de las redes, y con eso podemos dar una mejor educación. Podemos hacer que el estudiante reflexione mejor, no con argumentos de decir, los traidores, por acá, no. Podemos dar un mejor conocimiento, haciéndole entender que en esa época era distinto. Ocurrió por esto y por esto. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pasamos a época, hay que aprender de eso y hay que mirar hacia adelante, ¿no? Muy bien, teniente, el agradecimiento a nombre de la Cámara y también reconocer que esta convocatoria fue para todos los miembros de la sociedad civil, intelectuales, militares, y me alegra que haya habido juventud, que haya habido gente interesada, profesores, directores, también que veo algunos, y sabemos que la convocatoria ha sido a través de las redes. Nosotros asumimos el reto y te agradecemos por ser parte de este segundo webinar. Y aplicamos las palabras de Vallejo, ¿no? Somos pocos, pero somos. Y creo que en un futuro vamos a seguir nosotros contando con su persona para tocar otros temas y lógicamente también con otros intelectuales que poco a poco van a ir incorporándose a ello. Yo le agradezco mucho, teniente Emerson, que ha representado al ejército, también ha venido con la autorización, no crean que ha venido así porque él quiere, ¿no? Porque hay una línea, hay que documentar y por eso es que lo tenemos aquí presente. Agradecemos también a todos los que están aquí y bueno, será hasta el próximo webinar y las gracias por este momento. Gracias a ti, Carlos, gracias. Aquí cumpliendo los deberes todos. Buenas noches. Gracias, teniente, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias.